Papá. Ay, no viste, ahorita el profesor mostró, tiene un gato nomás de bonito, mami. Mal. ¿Sabe a quién se parecía, mami? Al de... Nata. Tenerlos no, pero sí son bonitos. ¿Sabe a... El micrófono. Tu piel mojada, sin decir nada. Buenos días, ¿cómo están? Doctor, muy buenos Doctor. Buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Bien? Buenos días. Buenos Y muy bien, días. gracias a Dios, doctor. Me alegra mucho. Entonces, ya vamos el día de hoy a ver nuestra última clase porque el día lunes tenemos el parcial. Entonces, habíamos dicho que hoy íbamos a hablar, o creo que ya hablamos, ustedes me corrigen, sobre el derecho internacional humanitario y los delitos que se cometen en las confrontaciones bélicas, ya sea entre estados o en los países internamente. Por eso el derecho internacional humanitario, para tener una explicación clara, nos habla del conflicto armado internacional y es cuando se presenta entre dos o más países reconocidos. Y el conflicto armado interno o no internacional es cuando estos conflictos o estas confrontaciones tienen lugar en el interior de un estado. Nos hablan también que estos conflictos internos es cuando se da entre las Fuerzas Armadas regulares de un estado y las Fuerzas Armadas gubernamentales
disidentes, ya sea por golpes militares o por alguna otra situación que se presentan estos conflictos entre las Fuerzas Armadas y algunos grupos armados al margen de la ley, que es como nosotros veníamos hablando en nuestro país, se han presentado muchísimo estas situaciones. ¿Teníamos para averiguar algo de ello, doctores? Doctor, había dicho de pronto lo de la JEP, yo tengo algo acá. Ah, perfecto, todo eso es importante, claro. Dale, doctora Beatriz. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, encontré que es el componente de justicia del sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición, creado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. También encontré que está dividida, que tiene 3 salas y un tribunal de paz, 38 magistrados, el 10% es de afrocolombianos, el 10% indígenas, de mujeres hay un 53% y de hombres el 47%. 47%. 3 salas. Una sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, una sala de amnistía o indulto, una sala de definición de situaciones jurídicas también. Las funciones de la sala que dice que la sala de reconocimiento de verdad dice que a partir de unos criterios de selección y priorización abre los casos que investiga la JEP, abre los hechos más graves y representativos. La de amnistía, entre otros, porque son recibir versiones individuales y colectivas y convocar audiencia de responsabilidad, remitir a las demás salas a las personas que podrían ser beneficiadas, dice, con beneficios jurídicos según la ley 1920. La sala de amnistía, que otorga amnistía o indulto a las personas procesadas o condenadas por los delitos estipulados como amnistiables, aplica tratamientos jurídicos especiales a las personas remitidas por la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, pues entre otras. La definición es bastante larguito y la sala de definición de situaciones jurídicas, que define las situaciones jurídicas, renuncia a la persecución penal u otra forma de terminación anticipada en los casos menos graves, menos representativos, a sujetos con participación no determinante en hechos relacionados con el conflicto armado. Eso más o menos, profe, no sé si alguien tiene algo más para no Bueno, eso está extenderme. bien. Bueno, eso está bien. ¿Alguien más indagó o investigó sobre el derecho internacional humanitario? Ayer, ¿qué alcanzamos a ver? Vimos las características de los derechos humanos que son indispensables, inalienables, imprescriptibles. Todo eso alcanzamos a mirar, ¿no? Sí, profe, hoy quedábamos con lo de los derechos Bueno, humanos que se involucran en. vamos a mirar, doctores, cuáles son los delitos que se puedan cometer contra esos bienes, primero contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Acá este título segundo del Código Penal pues nos habla simplemente de las personas que son protegidas, pero en ocasión de hostilidades, en ocasión de que se encuentre en conflicto armado entre estados, como les dije, o internamente entre el gobierno y algunos grupos beligerantes que están al margen de la ley. Entonces, hace referencia a esas personas que deben ser protegidas en conflicto armado. Los civiles, que son personas que deben estar protegidas y sobre todo a las que se les causa un mayor detrimento o una mayor violación de los derechos fundamentales. De igual manera, los integrantes, por ejemplo, de la Cruz Roja, los integrantes por parte de la salud, médicos, enfermeras, todos ellos están siendo protegidos, es decir, aquellas civiles o aquellas autoridades que no tengan ningún interés dentro del conflicto siempre serán protegidos por el derecho internacional humanitario
cuando se presente esta clase de hostilidades entre estos grupos que les he indicado. Ahora bien, vamos a mirar que la jurisprudencia y la doctrina internacionales siempre brindarán una protección a cada una de estas personas y estos bienes jurídicamente protegidos. Por eso existen unos convenios y tratados y acuerdos que ha celebrado Colombia con los demás países con el único fin, con el único objetivo de la protección de los derechos fundamentales de estas personas. Pero de igual manera, en este conflicto se pueden dar o se pueden llevar a cabo o vulnerar o causarle un daño a algunos bienes jurídicamente protegidos. Por ejemplo, contra la vida. Entonces podrá existir algún homicidio en persona protegida. De igual manera, se irán a causar algunas lesiones a personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Eso está tipificado en el artículo 135, 136 de nuestra norma penal. De igual manera, dentro de ese conflicto armado se llevará a cabo algunas torturas para algunas personas que estén protegidas por ese derecho internacional humanitario. También estos grupos o estas personas aprovecharán esta situación de hostilidades para acceder carnalmente y violentamente a una persona protegida por el derecho internacional humanitario. Esto se tipifica también dentro de nuestro Código Penal. Acceso carnal violento abusivo contra menor de 14 años, esto se puede presentar en esos eventos. Actos sexuales violentos contra persona protegida. Recuerde que nosotros vimos como esa diferencia que existe entre el acceso carnal violento y el acceso carnal y los actos, perdón, sexuales violentos. Podrán darse también alguna situación de esterilización forzada en persona protegida, es decir, esterilizan a la persona sin su consentimiento para que cuando ha sido accedida carnalmente, pues no vaya a dar a luz, no tenga descendencia. De igual manera, se presentarán algunos embarazos forzados en persona protegida debido a estos conflictos que se dan. Nos habla también de que se puede presentar por estas mismas situaciones o circunstancias el aborto forzado en personas protegidas. Ya nosotros habíamos hablado del aborto, que es la interrupción o suspensión del embarazo. Tendrán cada una de estas unas circunstancias de agravación punitiva que nosotros siempre indicamos que la gran mayoría de tipos penales o de delitos siempre tendrán una circunstancia de agravación punitiva, y es que cuando se cometa la conducta punible, si se comete y está enmarcada, encuadrada dentro de estas circunstancias que nos indica el Código Penal, pues entonces, primero que todo se agrava la conducta, y al agravarse la conducta se viene a agravar la pena, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado de ello en clases anteriores, que al agravarse la conducta o ser una circunstancia de agravación punitiva, pues proporcionalmente se irá a agravar la pena. De igual manera, se pueden cometer delitos del título segundo del Código Penal, la esclavitud sexual de algunas personas, ¿cierto? Algunos de los integrantes de esos grupos que están en conflicto, pues tomarán como rehenes a algunas personas y tendrán o las forzarán a tener relaciones sexuales. A eso se le denomina entonces la esclavitud de esas personas, y que se aprovecha precisamente porque se está en conflicto. Entonces aprovechan estas circunstancias, aprovechan estas oportunidades para poder cometer cada una de estas delitos contra los bienes y personas, sobre todo contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. También se podrá dar, creo que está tipificado dentro de nuestro título segundo, la trata de personas con fines de explotación sexual.
pero acá siempre hablamos nosotros de las personas que están siendo protegidas por el derecho internacional humanitario, porque eso es que estamos hablando. Esto no quiere decir, doctores, que se protejan a las personas que no se encuentren inmersas dentro de un conflicto armado, que no se encuentren protegidas por el derecho internacional humanitario. Todas las personas, todos los seres humanos, de acuerdo a esos convenios y tratados internacionales que se celebran con todos los países, pues estarán siendo protegidas por el derecho internacional humanitario. No única y exclusivamente se requiere que la persona o se encuentren en conflicto armado. Así no se encuentra en conflicto armado, se debe respetar esos derechos fundamentales que son inherentes a cada una de las personas. Entonces, en estas situaciones, pues entonces habrá algunas otras personas que sean protegidas por el derecho internacional humanitario. Por eso hablábamos nosotros de que la protección es a nivel universal, la protección es a nivel internacional. También se puede dar otro delito que vulnera, que causa daño a los derechos fundamentales, los actos de terrorismo. Recuerden que se presta, por ejemplo, para que los grupos armados al margen de la ley lleven a cabo actos terroristas, por ejemplo, colocar bombas en algunos municipios, colocar bombas a las estructuras de oleoductos, toda esa situación. Entonces son actos de terrorismo. De igual manera, actos de barbarie se pueden presentar dentro de un conflicto armado. Tratos inhumanos o degradantes se podrán dar también cuando se presentan estos conflictos. Actos de discriminación racial, recuerden que también en estos conflictos se puede dar la vulneración de estos derechos fundamentales contra algunos grupos raciales, hablemos contra la población campesina, contra grupos de color. También se puede dar la toma de rehenes. Recuerden que en estos conflictos pues es fundamental o principal el grupo que de pronto está ganando la confrontación, pues retiene o captura a las personas de otro grupo, y por eso existirá esta vulneración de derechos fundamentales o la detención ilegal y privación del debido proceso, constreñimiento a las personas para que cometan o hagan alguna conducta punible, etcétera, etcétera. Todos esos tipos penales o todos esos delitos que se puedan cometer ahí están tipificados en ese título segundo del Código Penal, libro segundo. Omisión de medidas de socorro. Acá no se prestará una ayuda o socorro o auxilio a las personas que estén siendo heridas por parte de los otros, de la contraparte. Entonces, se puede presentar también esta violación de omisión de socorro ante estas personas. Se podrá también obstaculizar las tareas de sanidad o de prestar alguna ayuda sanitaria. Se dará también para que se cometa otra conducta punible contra los derechos fundamentales de las personas, que vendría a ser como la destrucción o apropiación de bienes de estas personas. Recuerden que en esos conflictos armados se da para que se apropien de los bienes de estas personas. Destrucción de los mismos bienes o de instalaciones de carácter sanitario. Esto ya estamos haciendo referencia a los bienes u objetos protegidos por el derecho internacional humanitario cuando se presente una situación bélica. Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales en algunos lugares. Nosotros hemos hablado de ello cuando se presentan esta destrucción de estos bienes que son de utilidad para el público, que nos brindan a nosotros algún uso para en el momento de usarlos. Ataque contra obras de instalaciones que contaminen
aguas de pronto de uso de las personas o de uso de animales, también se puede dar ataque contra obras o instalaciones que contienen algunas sustancias que son del Estado, muchos otros tipos penales que se encuentran acá en este título segundo del Código Penal. Puede haber también, por ejemplo, deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzoso de la población civil, y eso es lo más que se da. Recuerden que en estas situaciones, pues habrá desplazamiento de la población civil, por eso les indicaba y les decía que la población civil, ya sea por su situación económica o por su posición geográfica, pues vienen a ser los más afectados. Entonces, todos estos delitos o todos estos bienes mejor jurídicamente protegidos del título segundo de nuestra norma penal, pues pueden considerados. ¿Yo puedo entrar allá? Daniel, cierra el micrófono. Daniel Palacios. Daniel. Puede haber reclutamiento de personas, reclutamiento ilícito. Recuerden que la privación de la libertad de alguna persona o la restricción de la libertad debe darse única y exclusivamente por una autoridad competente, que en este caso viene a ser el juez penal municipal con función de control de garantías. Pero nosotros conocemos otras restricciones de la libertad que no necesariamente deben ser autorizadas por el juez penal municipal con función de control de garantías. Por ejemplo, la captura en flagrancia de una persona, que está tipificado en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Ahí nos indica que cuando a una persona se captura en flagrancia cometiendo una conducta punible, pues entonces se podrá restringir de la libertad, ya sea por la fuerza pública o ya sea por los civiles que se encuentren en el momento de cometer la conducta punible. Otra de las restricciones de la libertad está tipificada por nuestra Constitución y nuestra norma legal es la captura excepcional, que la captura excepcional la hace el fiscal que conoce del caso y en el momento que conozca de algún hecho o de alguna conducta punible que se ha llevado a cabo y que mediante esta conducta punible se ha causado un daño a un bien jurídicamente protegido. Entonces, acá en esta situación de guerra, hablemos así, interna, se puede llevar a cabo una restricción de la libertad ilegal, porque nosotros conocemos las que permite la autoridad competente, que es la captura mediante una orden escrita por autoridad judicial competente, que es la más que conocemos. La otra es mediante la captura en flagrancia y la otra es mediante la captura excepcional. Estas no requieren de ese control o esa orden del juez de control de garantías, porque la flagrancia se debe hacer en el mismo momento que están ocurriendo los hechos. El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal nos indica o nos da 5 numerales en los cuales se tipifica la flagrancia y, como les indicaba, policía judicial o cualquier persona que se dé cuenta de la ocurrencia de los hechos puede capturar a esta persona. Sin embargo, se abstiene la población civil de capturar a una persona, por lo que ya les he indicado en clases anteriores. Se compromete uno, va a tener consecuencias de tiempo, de estar presentándose uno ante la autoridad competente para poder testificar de que se capturó esa persona, de qué manera se capturó. La otra es la excepcional que hace la Fiscalía. La Fiscalía no está autorizada para ordenar o para emitir órdenes de captura. El único que está autorizado constitucional y legalmente es el juez de control de garantías. Pero acá por eso se denomina una captura excepcional por parte de la Fiscalía y está tipificada en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal. Es excepcional, ¿por qué? Porque en el momento que la Fiscalía tenga conocimiento de que se ha cometido una conducta punible
y necesariamente tiene que expedir la orden de captura. ¿Por qué? Porque si no se captura a esa persona que cometió la conducta punible, puede ser un peligro para la víctima, para la sociedad, para los testigos, podrán ser amenazados, podrán ser coaccionados o inclusive hasta la muerte de los testigos o de la víctima o de sus familiares se podrá producir. Debe hacer excepcionalmente la captura la Fiscalía General de la Nación o el fiscal que conozca del hecho, porque si no se captura a esta persona y la Fiscalía no expide esa orden de captura, la persona puede evadir, puede fugarse, puede inclusive salir del país y no comparecer, no asistir ante las autoridades competentes que lo requieren. Entonces, en este evento, la Fiscalía tiene esa autonomía para poder ordenar esa captura a esa persona. Y en tercer lugar, la Fiscalía debe ordenar esa captura y lo debe hacer también por escrito y reuniendo algunos requisitos o presupuestos que la misma ley procesal penal nos indica. Es que si no se captura a esta persona y si se deja en libertad, esta persona que ha cometido una conducta punible podrá alterar, podrá destruir, podrá ocultar todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que estén dentro de la ocurrencia de los hechos y no podrán cumplir con ese objetivo fundamental que es servir dentro del proceso para poder darle una mayor claridad o esclarecer el proceso, porque se han destruido o se han ocultado esos elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces, por eso es que la Fiscalía General de la Nación, a través del delegado que conozca del hecho o del intercrímenes o de la conducta punible, está en la obligación de ordenar esa captura excepcional. Es la única excepción que se tiene para que la Fiscalía ordene esa captura, porque ya dijimos y hemos hablado, y cuando ustedes vean su código, su procedimiento penal, se van a dar cuenta que la única autoridad competente para poder llevar a cabo esta captura o esta restricción de la libertad, pues viene a ser el juez penal municipal con función de control de garantías. Entonces, ahora más adelante, cuando ya miremos las circunstancias de agravación punitiva de estos delitos que se puedan cometer contra las personas o bienes protegidos en el derecho internacional humanitario, entonces vamos a mirar nosotros que y vamos a hablar algo de algunos artículos que están tipificados dentro de nuestra norma superior, dentro de nuestra norma o constitución política, y que nos indican de qué manera o cuándo se puede restringir de la libertad a una persona y quién lo puede hacer, en qué manera, de qué momento y cuáles son los requisitos fundamentales de la expedición de esa orden de captura por parte del juez de control de garantías. Se dice que debe tener como principal objetivo que esta orden de captura siempre sea por escrito, fundamental. Tiene que ser por escrito. Segundo, dentro de esa orden de captura debe existir o se debe incrementar o se debe plasmar o se debe estar dentro de esa orden de captura la fecha en la cual o mediante la cual el juez de control de garantías expide esa orden de captura. ¿Por qué es necesaria la fecha, doctores, en esa orden de captura? Hay que tener en cuenta para también tener claro Por el habeas qué corpus, no le aplica, ¿no? Señor. por el habeas corpus. Bueno, por el habeas corpus. ¿Por qué más me está hablando el otro doctor? Qué pena. Tener en claro qué ley le debe aplicar para el momento, ¿no? O sea. Bueno, entonces los requisitos son esos, que debe ser expedida por una autoridad judicial competente. La vigencia, doctor. El juez de control de garantías. Segundo, debe ser expedida por escrito.
¿cierto? Segundo, pues debe estar la fecha de la expedición de esa orden de captura y les voy a indicar por qué. Recuerden que la orden de captura tendrá una vigencia de 1 año, ¿cierto? Una vigencia de 1 año. Entonces, debe estar incorporado dentro de esa orden de captura escrita, pues la fecha para poder determinar el cumplimiento de ese año y para que cuando prescriba, entonces el fiscal que conoce el caso se dirigirá nuevamente ante el juez de control de garantías para que se les pida una nueva orden de captura por ese mismo término, por un término de 1 año y así sucesivamente hasta que se pueda capturar a la persona. Entonces, por eso es necesaria la fecha que esté inmersa o esté incorporada dentro de la orden de captura. Para verificar la fecha y para mirar el cumplimiento del año, para que si haya prescrito se solicite una nueva orden de captura, doctores, porque no se podrá capturar a una persona cuando esta orden de captura haya prescrito, es decir, haya pasado del año. Y si se captura a una persona y ha pasado del año, pues entonces será una captura que se irá a decretar ilegal, porque ya ha prescrito la fecha en la cual fue determinada por el juez y que prescribió durante ese año. Entonces, por esa misma situación es que va inmersa la fecha. Segundo, dentro de la orden de captura que es por escrita debe estar ahí plasmado la autoridad competente que autorizó esa captura, es decir, el juez penal municipal con función de control de garantías debe estar ahí. Por ejemplo, quien expide esta orden de captura es el juez 30 penal municipal con función de garantías, ¿cierto? Debe estar ahí. De igual manera, debe estar dentro de esa orden de captura, debe estar más o menos descrito el delito por el cual o mediante el cual se está llevando a cabo o se está expidiendo esta orden de captura. Los diferentes delitos que presuntamente ha cometido esta persona deben estar en esa orden de captura. Debe estar de igual manera ahí la firma del juez que autorizó o que emitió esta orden de captura. Entonces también debe estar ahí ese juez que emitió esa orden de captura. Por eso es que es tan importante que se tenga en cuenta la restricción de la libertad, porque la restricción de la libertad no es tan fácil. A una persona no se podrá restringirle la libertad si no existe esta orden de captura. Dice la norma también que a ninguna persona se podrá molestar en su intimidad, ni se podrá molestar en su domicilio si no existe esa orden de captura. Acá de pronto voy a hacer un paréntesis por lo siguiente para después entrar a las circunstancias de agravación punitiva del artículo 140 y del artículo 211 del Código Penal. Es tan importante y tan delicada la situación de la restricción de la libertad de una persona que nos indica que cuando una persona se está persiguiendo por parte de la policía judicial, ingresare a un domicilio ajeno, es decir, no el domicilio donde él reside, tendrá que policía judicial pedir permiso al tenedor, al dueño, al arrendador de ese domicilio donde se ocultó la persona que ha acabado de cometer una conducta punible. Segundo, si se refugia en el domicilio de él o en el domicilio donde él reside, pues ahí sí no habrá problema, no tendrá que pedir ningún permiso, policía judicial ingresará a capturar a esta persona. Eso por un lado. Dos, resulta que cuando se va a llevar a cabo el registro y allanamiento de un bien inmueble, eso está tipificado en los artículos 219 del Código de Procedimiento Penal, pero ojo,
para aclarar esto de la restricción de la libertad. Existen algunas diligencias o algunos momentos procesales que requieren esa orden específica y obligatoria del juez de control de garantías. Esas audiencias que requieren esa orden están tipificadas a partir del artículo 245 y 250 del Código de Procedimiento Penal. Pero hay otras diligencias que no requieren una orden específica por el juez de control de garantías. ¿Por qué? A esto se le denominan los actos urgentes, porque, por ejemplo, para obtener, localizar, obtener elementos materiales probatorios de evidencia física, no requiere autorización del juez de control de garantías, porque mientras se solicita la orden, estos elementos materiales probatorios de evidencia física se pueden destruir, se pueden ocultar, se pueden dañar. El mismo ambiente, creo que les decía, nos puede dañar esos elementos materiales probatorios de evidencia física. Por ejemplo, si se necesita obtener fluidos corporales y se toma un tiempo mientras vamos al juez de control de garantías para que autorice esa diligencia, pues si llueve, se nos van a destruir estos elementos materiales probatorios como fluidos corporales. Por eso no se necesita en algunas diligencias esa autorización del juez de control de garantías. Las diligencias que no requieren control de legalidad o control o autorización del juez de control de garantías las encontramos nosotros a partir del artículo 213 y hasta el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué me detengo acá un momentico? Porque dentro de estas diligencias que no requieren autorización por parte del juez de control de garantías, me incluyen en el artículo 219, me incluyen el registro de allanamiento de un bien inmueble. Ahí está inscrito, relacionado, plasmado dentro de las diligencias que no requieren autorización por parte del juez de garantías. Pero miren que acá se presentan dos situaciones importantes, doctores. Las ubica acá el legislador porque, si bien es cierto que cuando se registre o se allane un bien inmueble, única y exclusivamente para obtener elementos materiales probatorios de evidencia física, pues no requiere, ya dijimos que no requiere esa autorización del juez de control de garantías, porque mientras se va al juez de control de garantías para esa orden, pueden ocultar, pueden destruir esos elementos materiales probatorios que se encuentran ahí dentro de ese bien inmueble. Por eso no requiere y por eso el legislador me las ubica dentro de las que no requieren control de legalidad o control o autorización del juez de control de garantías. Pero ojo, doctores, los bienes inmuebles no solamente se registran o se allanan para obtener elementos materiales probatorios de evidencia física. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando se va a registrar un bien inmueble, por cualquiera de las situaciones que sea, deben estar convencidos y haber hecho una indagación, una investigación verídica que realmente ahí dentro de ese inmueble se está cometiendo una conducta punible, porque recuerden que estos bienes donde se utilizan para poder cometer una conducta punible son o habrá extinción de dominio de los mismos. Por eso hay que tener una veracidad y haber hecho una indagación, una investigación que se tenga certeza de que realmente allí se están cometiendo conductas punibles. Bien, pero acá existe otra situación que sí requiere, doctores, autorización u orden por parte del juez de control de garantías cuando vayamos a registrar un bien inmueble. Se requiere cuando el registro de allanamiento de ese bien inmueble sea única y exclusivamente para la captura de una persona que se encuentra dentro de ese bien inmueble.
¿Por qué llegó allá? Porque recuerden que la captura de una persona o la restricción de la libertad debe ser mediante autoridad judicial competente y por escrito y llenando algunos requisitos importantes que nos indica nuestra ley procesal penal. Entonces, miren que acá en el registro de allanamiento pueden ocurrir esas dos situaciones o esos dos momentos. Una, que cuando se registre es para la obtención de elementos materiales probatorios, no requiere esa autorización de la autoridad de garantías. Pero si ese registro de allanamiento es única y exclusivamente para capturar a una persona, se necesita obligatoriamente que exista o que la policía o que la autoridad judicial competente que va a hacer esa captura lleve consigo la orden de captura para poder hacer el registro de allanamiento. Porque si no lleva eso, pues es un requisito fundamental, importante, y entonces esa legalización de captura será ilegal. Quería que miráramos esta situación. Ahorita, después de que hayamos explicado las circunstancias de agravación punitiva, de la cual nos habla el artículo 140 y que están relacionadas con las conductas punibles o con los delitos que se cometen del título segundo contra las personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario, pues vamos a hablar un poquito más de la restricción de la libertad. Vamos a hablar un poco más de los artículos constitucionales o de nuestra norma superior que nos indican todo esto que les acabo de mencionar, que nos explican por qué la restricción de la libertad se debe cumpliendo con algunos requisitos que nos manda nuestra norma superior y nuestra norma procesal penal. Entonces, es importante para dar por terminado este módulo con esa aclaración de esos artículos de la Constitución Política, sin antes explicar las circunstancias de agravación punitiva de estos que tienen consigo estos delitos que se puedan cometer contra esas personas protegidas por el derecho internacional humanitario cuando existan estos conflictos armados internos o estos conflictos armados internacionales. Alguien que por favor me colabore con la lectura del artículo 140 y con la lectura del artículo 211, por favor. Artículo 140. Circunstancias de agravación. La pena prevista en los dos artículos anteriores se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en el artículo 211 de este código. Bien, entonces acá nos remiten al artículo 211 para mirar cuáles son las circunstancias que agravan esa conducta y que están enmarcadas dentro del artículo 211, que creo que son alrededor de 5, 6 o 7 circunstancias de agravación punitiva, y nos van a indicar por qué se agrava la conducta en estas situaciones de beligerancia o conflicto entre estos grupos armados al margen de la ley o grupos que están legalmente constituidos por nuestra norma superior y nuestra norma legal. Entonces, el 211, por favor. Dice el 211, circunstancias de agravación punitiva. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando 1. La conducta se cometiera en el concurso de otra u otras personas. Permítame ahí, doctora Emperatriz, vamos a explicar uno por uno. Se agrava la conducta cuando el delito se cometa por dos o más personas. Entonces se agravará la conducta. Y acá tenemos que mirar, y por eso siempre les he indicado, doctores, la ocurrencia de los hechos. Debemos hacer un estudio, un análisis muy responsable en la ocurrencia de los hechos para poder determinar esto que nos indica el numeral 1 del artículo 211. Mirar que la conducta punible fue cometida por cuántas personas. Si la comete una persona, pues entonces estamos hablando de qué.
cuando es cometida por una sola persona, una conducta punible o un delito, Autoría directa. por una autoría, ¿cierto? Y vendría a ser una autoría directa. Pero en este caso se agrava la conducta cuando dentro de esas personas protegidas por el derecho internacional humanitario se comete por dos o más personas. En este caso tendríamos que mirar que cuando hay concurso de personas y cuando se comete la conducta punible por dos o más personas, se estaría hablando de ¿qué? ¿Concierto? Coautoría. Coautoría propia o impropia. Coautoría. Y nosotros indicamos o conocemos que la coautoría se puede dar por coautoría propia o coautoría impropia. Entonces, mire que acá se agrava la conducta cuando es cometida por un número plural, cuando es cometida por varias personas, dos o más, cualquiera que sea su forma de participación dentro de la comisión de esa conducta punible. Entonces, se agrava la conducta porque para las personas que cometen el delito se les hará más fácil cometer la conducta punible dos o más personas. Pueden colocar en estado de indefensión o de inferioridad en dos o tres o más personas que una sola. Entonces, por eso es que se va a agravar la conducta, porque como son varias, aumentan las condiciones de colocar a la víctima en situación de inferioridad o en situación de indefensión o utilizando la violencia o la fuerza, someten a estas personas para poder cometer esa conducta punible. Cualquiera que sea, cualquiera de las que les leí y que están tipificadas en nuestro Código Penal. Entonces, por eso se agrava la conducta. Siempre les he dicho que la gran mayoría de tipos penales o la gran mayoría de delitos, si bien es cierto que están tipificados en la norma, también nos indica que si se comete estando dentro de las circunstancias de agravación punitiva, pues la pena irá a ser mayor. Siempre les he explicado, les he dicho, por ejemplo, que el homicidio del artículo 103 es un homicidio simple, ¿cierto? Y el que cometa la conducta punible con homicidio simple, pues irá a tener una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Pero en el artículo 104 de nuestro Código Penal nos dice que se agravará la conducta de homicidio cuando se cometa contra los numerales o los requisitos o los presupuestos del artículo 104. Y ya no irá a tener la misma pena de 208 meses a 450 meses la persona que cometió ese homicidio simple, porque acá se nos agrava el homicidio. Cuando se cometa contra un familiar, un pariente, el cónyuge, cualquiera, se agravará la conducta y de igual manera y proporcionalmente se nos está agravando la pena. Nos dice que cuando se comete ese homicidio contra un familiar, ya se nos agrava la pena y por agravarse la pena, proporcionalmente se nos agrava la conducta, perdón, por agravarse la conducta, proporcionalmente se nos agrava la pena. Y en este caso del 104 nos dice que la pena aumentará de 400 meses a 600 meses. Mire que se nos agravó la conducta y la pena a la vez. De igual manera, en todos los tipos penales sucede esa situación. Se nos irá a agravar primero la conducta y segundo la pena. Entonces acá se agrava cuando se cometa esa conducta punible por dos o más personas, cuando exista coautoría. Acá debemos mirar qué clase de coautoría se presentó, si fue la coautoría propia o la coautoría impropia. Entonces, todo ello tenemos que verificar, tenemos que hacerlo, hacer un estudio de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos, para poder determinar todo esto que le hemos venido tratando en este módulo. Si fue autor, si la conducta quedó en mera tentativa, qué clase de tentativa, si fue coautor, si fue una autoría por representación, si fue una autoría mediata, si fue una autoría mediante aparatos organizados de poder, etcétera, etcétera, si hubo complicidad, qué clase, todo eso
para poder determinar en la aplicación de cada uno de los tipos penales y en su estructuración. Segundo ítem o numeral, doctora Emperatriz, gracias. Doctor. 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Entonces, mire que esa relación entre victimario y víctima acá nos indica que cuando el victimario tenga alguna situación de superioridad, se incrementa la conducta por el aprovechamiento de esas condiciones del victimario, condiciones de superioridad, condiciones de confianza, condiciones de posición existente entre la víctima y el victimario, siendo estos aspectos determinantes o concluyentes, por ejemplo, al momento de la comisión de la conducta punible. De igual manera, se puede también indicar acá que por la existencia, doctores, en estos tipos penales, de esa relación que se puede llevar entre el victimario y la víctima. Entonces, si el victimario o la persona que comete la conducta punible tiene alguna de estas situaciones o tiene esto de superioridad o de confianza y aprovechándose de esto mismo, entonces comete la conducta punible, pues se viene a castigar con mayor severidad. Nosotros en algunos tipos penales anteriores hablábamos, sobre todo en los tipos penales contra la integridad y formación sexual, hablábamos que cuando exista esta situación de superioridad o exista esta situación de confianza entre el victimario y la víctima, también se agrava la conducta punible en esta clase de delitos, ¿cierto? Y decíamos también que en esta clase de delitos es cuando se coloca a la víctima en estado de indefensión o en estado de inferioridad. Uno, eso. Y dos, cuando el victimario utiliza, más adelante creo que vamos a mirar una situación de, y vamos a mirar cuando el victimario utiliza estas dos situaciones que ya tiene la persona de estado de inferioridad o de estado de indefensión y utiliza estas dos situaciones en las cuales está ya inmersa la persona para cometer esta conducta punible. Eso sucede, por ejemplo, con un menor, con un adulto mayor, pues no tienen la capacidad suficiente de reaccionar y repeler esa agresión del sujeto activo de la conducta punible. Pero acá nos habla de esa superioridad, por ejemplo, que tiene por el hecho de tener un arma, coloca en estado de inferioridad a la otra persona y actúa de esta manera para vulnerar esos derechos fundamentales. Bien, tercera, doctora Beatriz, Emperatriz. Dice, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Bien, esa es una circunstancia de agravación punitiva, porque si en un principio se vulnera el derecho fundamental contra la integridad y formación sexual, pues me imagino que esta vulneración lleva inmersa lo que es la fuerza o lo que es la situación de indefensión, porque para acceder carnalmente a una persona se necesitan estos factores, cuando no es por que da su consentimiento. Por eso se habla del acceso carnal violento cuando sucede esto. Entonces, si existe ese acceso carnal violento y a consecuencia del mismo se contamina o se le infecta a esa persona que se le vulneró este derecho fundamental, entonces se agrava la conducta punible porque, ojo, doctores, acá se utiliza la fuerza para obtener ese beneficio. Segundo, habrá unas lesiones contra la integridad física y de igual manera el hecho de contaminar a una persona con una enfermedad sexual, pues también viene a tener repercusiones en la psiquis de la persona y en su moral.
porque fuera de que es violentada y accedida carnalmente utilizando la fuerza u otra situación, la contaminan con una enfermedad sexual. Recuerden que esas enfermedades sexuales son muy graves, ¿cierto? Algunas, inclusive hasta la muerte, producen en esa persona. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de la sífilis, si hablamos nosotros del VIH y otras enfermedades. Es más, si estas enfermedades no se atienden, no se cuidan en el debido momento, se puede agravar la salud de esta persona. Entonces, por eso es que es un agravante y se agravará más cuando la persona o el sujeto activo de la conducta punible sea consciente, tenga el conocimiento de que él es portador de esa enfermedad. Entonces, por eso se agrava más la conducta. Hago un paréntesis acá porque nosotros estamos pasando por una situación de contaminación. Pues hago el paréntesis no porque esté íntimamente relacionado con esto o se produzca esto por transmisión sexual, sino porque estamos a partir de enero que empezó el COVID-19, pues se puede presentar una situación de contaminación que están tipificados estos delitos en los delitos contra la salud pública. Y de igual manera nos indica, cuando la persona es consciente de que está contaminado por el COVID-19 y sin embargo sale y contamina a otras personas, pues también nuestra ley penal colombiana castiga a estas personas de 4 a 8 años o de 4 a 12 años de privación de la libertad. Y esta será una circunstancia de agravación punitiva cuando la gente conoce de que porta esa enfermedad y sin embargo contamina a las demás personas. Entonces acá, cuando hay esa contaminación sobre la persona que es protegida por el derecho internacional humanitario, se agravará la conducta por esta situación porque la persona, el sujeto activo de la conducta punible conocía que tenía esa enfermedad o que podía contaminar a la persona a la cual accede carnalmente. Por eso la conducta se agrava. Siguiente, doctora, por favor. Cuarto, numeral condicionalmente exequible. Se realizare sobre persona menor de 14 años. Importante eso. La ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia del 2006, indica que, primero que todo, quienes actúen o quienes cometan conductas punibles contra los menores de edad no tendrán ningún beneficio. Estas personas no tienen ningún acuerdo ni podrá llevarse ninguna negociación con la fiscalía para obtener algún beneficio o algún objetivo que le reduzca, por ejemplo, la pena a imponer. Ese es un castigo bastante grande para las personas. Entonces, recuerden que acá cuando se comete una conducta punible contra un menor que es protegido por el derecho internacional humanitario, entonces se agrava la conducta. Habrá algunos tipos penales o algunos delitos que comportan o que se puede llevar algún acuerdo o negociación con la fiscalía, ¿cierto? Y se puede hacer, la ley nos permite, la constitución política nos permite llevar a cabo esos preacuerdos, negociaciones que van en beneficio del sujeto activo de la conducta punible. Pero acá, primero que todo, por ser un menor de edad, no existe ningún beneficio. Existen algunos beneficios que nos indica la Constitución y nuestro Código de Procedimiento Penal. Cuando ustedes vean el procesal penal, pues se van a dar cuenta que en la ley 906 del 2004 nos faculta y nos facilita en algunos delitos hacer unas negociaciones en procura de un objetivo, lograr algún objetivo contra la persona que ha cometido una conducta punible. Por ejemplo, se puede solicitar, y tiene algunos requisitos importantes, se puede solicitar que se imponga el principio de oportunidad. Este está tipificado en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal. La misma norma nos indica que se podrán llevar a cabo algunas negociaciones, preacuerdos entre la Fiscalía y la persona que está siendo procesada.
Eso está tipificado en el artículo 348 de la Ley 906 del 2004. Se indica también que podrá solicitar por indemnización integral, por ejemplo, a la víctima, se podrá solicitar la preclusión y archive del proceso. Eso está tipificada, esa preclusión, en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. De igual manera, y quería llegar acá, en la audiencia de formulación de imputación, recuerde que se tiene un beneficio grande, y es que cuando realmente la persona haya cometido la conducta punible, que realmente la haya cometido, en esta audiencia de formulación de imputación, el juez y el fiscal le indica que es un beneficio que tiene el Estado para esta persona que se allane a cargos. Allanarse a cargos en esta audiencia, doctores, es aceptar los cargos. Y dice que si se allana a cargos, tendrá una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer. Ese hasta debemos nosotros también interpretarlo muy bien, porque no es la mitad de la pena, sino hasta, ojo con ello, hasta la mitad de la pena, porque pueden existir algunos factores que no permiten que el juez le imponga hasta la mitad de la pena. Por ejemplo, si tiene antecedentes judiciales, pues lo irá a ubicar y no le irá a otorgar el beneficio de hasta la mitad de la pena. Son beneficios que puede tener la persona que ha cometido una conducta punible. Entonces, acá cuando se cometa contra un menor de 14 años, no tendrán esos beneficios, doctores. Si quieren, leamos el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal para poder terminar de aclarar estos beneficios y sobre todo este que le estoy indicando último que se lleva a cabo en la audiencia de formulación de imputación. Ojo, no quiere decir que solamente en esta audiencia se pueda llevar a cabo estos beneficios. Si la persona acepta cargos o se allanare a cargos de aquí en adelante, también tendrá una rebaja de la pena, pero viene a ser una situación mínima o más pequeña que el beneficio que obtiene en la audiencia de formulación de imputación por allanarse a cargos. También, y hasta antes de la instalación del juicio oral, el juez le irá a preguntar en el juicio oral que si es su voluntad allanarse a cargos o aceptar cargos, que todavía tiene esa oportunidad que le da el Estado, que es un beneficio, toda esa situación. Acá hay que tener un cuidado bastante grande, porque si mi cliente realmente no es culpable o responsable de haber cometido la conducta punible, nosotros tenemos que asesorarlo que no me acepte cargos y vamos hasta juicio, hasta que con los elementos materiales probatorios de evidencia física que tengamos, le den la certeza y el convencimiento al juez de que realmente mi cliente es inocente y no es responsable por la comisión de esa conducta punible. Todo eso tenemos que tener muy presente y por eso se estudia la norma procesal penal general, se estudia de los delitos en particular, se estudia la teoría del delito, se estudia el procesal penal para poder determinar con facilidad y poder hacer un estudio a conciencia y con bastante responsabilidad de cada uno de los delitos o de la confianza que nos dé a nosotros nuestro cliente para que le protejamos los derechos fundamentales que están inmersos acá dentro de la comisión de esa conducta punible. Leamos el 351, doctores, si ya lo tienen, por favor. 351, modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en escrito de acusación. También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación, se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. Perfecto. En el evento, Dale, tranquilo. la Fiscalía, por elementos cognoscitivos, proyecte formar casos distintos, más gravosos a los constos en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva posible imputación.
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. Listo. Acá en este artículo debemos tener en cuenta y claro una situación, doctores. Cuando se lleve a cabo una negociación, un preacuerdo entre la Fiscalía y el juez, debe estar de acuerdo, valga la redundancia, el procesado. Porque si no está de acuerdo, ese acuerdo no será válido. Ahora bien, todos los acuerdos que se lleven cumpliendo estos requisitos los deberá cumplir el juez de conocimiento y es obligatorio que cumpla estos acuerdos. Ahora bien, si se lleva a cabo un acuerdo entre el defensor y la fiscalía y no tiene conocimiento el procesado, tampoco se podrá llevar a cabo este acuerdo o esta negociación. Siempre tiene que estar de acuerdo y con su voluntad sin que haya sido coaccionado, amenazado el procesado para llevar a cabo este acuerdo. Por eso se llaman acuerdos y negociaciones, donde la persona que se beneficia de estos acuerdos y negociaciones, pues viene a ser la persona que ha cometido la conducta punible. Por eso mismo tiene que estar de acuerdo con ese acuerdo, ¿vale? Profe, pero yo he escuchado que a veces dicen que el juez tumbó el preacuerdo y aquí Ojo, dice que el juez... Claro, yo no estoy diciendo que eso sea una No, situación. es como la inquietud que me genera a mí. O sea, cuando escucha uno eso, ¿a qué se va? Doctores, porque dentro de ese acuerdo, ahí mismo decía la norma, cuando se han vulnerado derechos fundamentales, cuando, por ejemplo, la norma no permita ese acuerdo, cuando no reúna los requisitos fundamentales de que nos habla la norma, la Constitución política, cuando se acuerde sobre algo que no se pueda llevar a cabo esa negociación o ese acuerdo. El juez tiene que verificar, doctores, ojo, porque si el juez no verifica, para eso está ahí, para verificar todas las actuaciones. Y si encuentra algún error, alguna falla en ese acuerdo, pues entonces no lo aceptará, tendrá que motivarlo, tendrá que decir por qué no lo acepta, argumentando las situaciones fácticas y las situaciones jurídicas y echará atrás ese acuerdo, porque no todo se puede acordar. Entonces, si no cumple con esos requisitos, pues el juez no aceptará ese acuerdo, deberá motivarlo, explicarlo, el por qué no, y deberá dar una solución jurídica para poder explicarle a la parte y a la fiscalía de por qué no acepta ese acuerdo. Ojo, acá por el hecho que se diga que es de obligatorio cumplimiento por parte del juez de conocimiento llevar a cabo ese acuerdo, doctores, es aquellos que se puedan acordar y negociar y que cumplan con los requisitos de ley y requisitos constitucionales. Porque si se acuerda sobre algo que no se puede, pues el juez dentro de su autonomía y discrecionalidad podrá rechazarlos y tendrá que explicarlos y es obvio porque es que, doctores, la ley siempre nos indica qué es lo que podemos y no podemos hacer. Pues estoy hablando de esta situación relacionada con los acuerdos y negociaciones. Por ejemplo, si vamos a hablar del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla del principio de oportunidad, la norma nos indica cuándo se puede solicitar a la Fiscalía para que la Fiscalía solicite ante el juez la imposición del principio de oportunidad. Ahí nos dice en qué momentos, en qué eventos se puede solicitar el principio de oportunidad. Pero si nosotros no cumplimos con esos requisitos y nos vamos a otro lado, pues entonces nos irán a negar el principio de oportunidad, doctores, y no lo irá a imponer el juez. Todo tiene que ver, doctores, en materia de derecho, todo está tipificado, está plasmado en la norma y debemos cumplir a cabalidad con esos requisitos, a cabalidad con esos requisitos. La norma nos indica algunos términos, doctores. Esos términos debemos cumplirlos porque si nos pasamos de esos términos, prescribe
la actuación que tenemos nosotros porque dejamos vencer esos términos. De igual manera, los requisitos para una u otra situación están tipificados en la norma y debemos cumplirlos. Entonces, en ese evento, doctor Alonso, si es un preacuerdo que no se puede celebrar, pues el juez nos irá a rechazar esta situación, ¿cierto? Si es una negociación que no se podría celebrar porque el tipo penal o el delito nos lo impide, por ejemplo, llevar un acuerdo o negociación de cuando se ha cometido una conducta punible con un menor de edad, llevar un acuerdo, una negociación con la fiscalía y se la presentamos al juez, pues nos la va a rechazar porque no existe Exacto, exacto. un Profe, beneficio. ¿implica alguna, digamos, también sanción hacia el fiscal cuando pretende hacer acuerdos que son obvios que no deben pasar a ese acuerdo? O sea, Bueno, ¿el juez puede llamar la atención o...? de pronto, doctor Alonso, un regaño en la audiencia delante de las personas que estén asistiendo a la audiencia, del público, y si hay reporteros o periodistas, pues mire que ellos van a salir a decir ese abogado o ese fiscal hizo un acuerdo que no estaba contemplado en la norma. Y ojo, doctores, hay jueces que lo regañan a uno así de frente y duro y feo. Yo tuve un amigo que fue por allá y no lo había preparado y la juez, una señora muy estricta, le dijo, vea doctor, vaya y empiece nuevamente a estudiar derecho porque usted de derecho procesal no sabe nada. Y qué pecado con el cliente que le confió a usted la defensa de su derecho fundamental, porque lo va a dejar privar de la libertad porque usted no sabe nada, usted no puede sacar un burro de un pantano, por favor, suspendo la audiencia, vaya, prepare bien la audiencia, doctor, y cuando esté preparado me llama, me avisa y viene para que se le dé la audiencia. Profe, pero es mejor a uno que lo regañen y no que le impulsen copias. Bueno, claro, eso sí es verdad, porque le compulsan copias y lo va a sancionar a uno el Consejo Superior de la Judicatura. Pero usted sabe que hay jueces que lo regañan a uno y sin no interesa al público que haya ni nada, y entonces imagínese cómo queda uno. Entonces, eso es grave para esta situación. O lo que dice el doctor Ulises, le puede, según el juez, le puede compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura y tiene uno que allá ir a descargos, ir a un proceso que se le lleva para que no le suspendan la tarjetica, que es con la cual nosotros podemos obtener las necesidades básicas. Todo eso tiene su sanción, doctores. Bien. Me surge una duda, doctor, en referencia a esto. Cuando se trata de temas sexuales, se ha vuelto una conducta muy típica en que las relaciones de pareja, por la relación de pareja existe una presión y entonces, por ejemplo, las personas que se unieron en unión libre y la señora tiene una hija menor de edad y entonces, no, yo no quiero que usted me abandone, entonces si me abandona yo le voy a decir y que usted abusó de mi hija y se fue una situación bastante difícil para el implicado, que bueno, obviamente en el tema penal, desafortunadamente, aquí no se trata de demostrar la culpabilidad, sino de demostrar la inocencia. Claro, claro. Es una cosa terrible. Pero para esas personas que cometen esas, me parece que eso para mí es un acto bastante punible, una denuncia falsa. Para ellos existe también algún tipo de penalidad en caso de ser favorable la demanda o la demostración de inocencia por parte del implicado. Ojo, sí, doctores. Esto, como usted mismo lo señala, doctor Ulises, se presentaba casi diariamente y continuamente porque se abandonó sobre todo a las mujeres por parte del esposo. Entonces, como una manera de desquitarse del esposo porque los abandonó, le preparaban a su menor hijo o menor hija para que dijera que su papá la tocaba. Estos son actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Y es tanta la preparación que la niña siempre en todas las entrevistas que tenga con la psicóloga forense o con el médico, siempre va a decir lo mismo. Por eso dicen que una mentira hace carrera que con el tiempo se vuelve verdad.
y se creía tanto que condenaban a esta persona, a este papá, siendo inocente. Entonces, como se presentaban tantas situaciones de estas, empezaron a indagar y averiguar. Eran unas denuncias falsas que hacía la mujer por desquitarse del hombre. ¿Y ahora qué sucede? Cuando se vaya a presentar eso y sea una denuncia falsa, se le advierte a la persona o a la mujer que está presentando la denuncia que si es una situación falsa y ahora se hace mediante el interrogatorio de parte o testimonio bajo la gravedad del juramento, y si se encuentra que esta persona ha mentido, entonces hay una sentencia donde dice que se condenará a esta persona. Inclusive por un testimonio falso se condena a una persona, ya está tipificado dentro de nuestra norma. Pero esto ha ocurrido, no sé si les comenté que hubo un caso donde la niña tenía 9 años, creo que les comenté. El papá pues abandonó su hogar, la señora por desquitarse del señor empezó a preparar a la niña, a decirle que dijera que su papá la tocaba, que su papá la bañaba, le tocaba las partes íntimas, que todo eso, porque lo iban a denunciar, que por eso la presionó tanto a la menor, bueno, todo, que denunciaron al señor por actos sexuales abusivos con menor de 14 años, tenía 9 años. Gravísimo esta situación, doctores. Empezando porque no hay ningún acuerdo ni beneficio para estas personas. El señor no pudo probar su inocencia, doctores, porque primero que todo, en todos los tipos penales decimos que la carga de la prueba le corresponde al Estado a través del ente acusador, que es la Fiscalía. De eso, y no se podrá invertir la carga de la prueba. Yo no tengo por qué probar mi inocencia, que me pruebe a mí la Fiscalía o el ente acusador. No se logró demostrar, a esta persona lo condenaron, creo que a 9 años más, tal vez, no me acuerdo. Hoy la niña tiene 15 años y está súper arrepentida. Va, llora, la mamá también, porque ven primero a su papá ya privado de la libertad injustamente, dice que fue una mentira, que fue un denuncio, que tal, que la mamá, que bueno, que tal. Y no se ha podido, doctores, lograr la libertad de esta persona por la misma situación de la ley 1098 del 2006. Porque en un momento ellos lo denunciaron y estaban tan seguros que la fiscalía dice, no, eso no se podrá, él no tiene ningún beneficio, no hay elementos de prueba que certifiquen lo contrario, y no se ha podido, doctores. Ahora bien, como no tiene ningún beneficio, esta persona creo que ya cumplió las 3/5 partes de la pena. Dicen que cuando la persona cumplió las 3/5 partes de la pena se podrá solicitar el domicilio para que termine de pagar, pero como no tiene ningún beneficio, por eso son graves estos delitos contra los menores, pues tendrá que pagar toda su pena ya hasta que cumpla con la sentencia impuesta por el juez. Y acá, señora. Profe, qué pena, una pregunta. Digamos en esos casos, pues lo pregunto porque digamos que un caso muy cercano está sucediendo, y es que digamos que la mamá hizo eso con la menor, ¿no? La persona ahorita pues está privada de la libertad. Digamos, ¿qué sucede? No sé, si ya la niña cuando tenga, no sé, por ahí 15, 16 años, digamos, dice como, no, eso fue mentira, o sea, ¿qué sucede ahí si se viera ese caso? Pues es el mismo caso que le estoy colocando, doctora. La niña hoy tiene 15 años y está diciendo que fue una mentira, que la mamá le dijo que dijera eso, que toda esa situación. Eso depende también del fiscal, doctores. Y hay que buscar elementos materiales probatorios que den certeza de que sí fue una falsa denuncia por parte de la mamá por desquitarse del señor. Si llegan a probar eso, pues entonces se dejará en libertad a la persona, aunque es complicado, estos delitos son muy complicados porque las autoridades piensan que como ya ha estado privado de la libertad, van a decir una mentira o van a decir que eso no fue cierto, que todo para poder lograr que su papá salga privado de la libertad.
Por eso debemos tener mucho cuidado con esos delitos, doctores, porque privarse de la libertad a una persona inocente es grave, muy grave. Y el remordimiento que tienen hoy en día esa señora y sobre todo la hija de ver a su papá privado de la libertad por algo que no cometió, por algo que es inocente, ese remordimiento de esa niña hoy que ya tiene más o menos una capacidad psicológica de pensar y de analizar esto que hizo. Cuando tenía 9 años, pues pues no, creo que no tuvo esa suficiente capacidad de raciocinio para mirar la gravedad del asunto. Hoy en día tiene 15 años y ya la niña pues ya mira que eso fue una situación que se llevó a cabo y que fue una situación injusta y que su papá está privado de la libertad, que su papá sufre allá, que su papá está en peligro y es su papá biológico, doctor. Además, este señor fue un gran padre mientras estuvo viviendo con ellos, fue un gran esposo, y entonces mire que el remordimiento acá, pero las autoridades no van a creer eso en algunos eventos porque dicen, no, ustedes es porque ya su papá lo ven allá y toda esa situación y están mintiendo para que se saque a esta persona en libertad. Y debe también, siempre les he dicho, doctores, en todas las ramas del derecho se debe llegar a la verdad con elementos materiales probatorios de evidencia física. Si no los hay y si con ellos no le damos el convencimiento a las autoridades competentes, pues no podremos hacer nada, doctores. Por eso es que estos delitos son, primero que todo, difíciles de probar. Yo siempre les he dicho que los delitos del título cuarto, artículo 205 en adelante, que son los delitos contra la integridad y formación sexual de las personas, es difícil, no imposible, pero es un tanto difícil de probar. Toda vez que, por ejemplo, los elementos materiales probatorios o fluidos corporales, si no se tienen o no se obtienen adecuadamente, pues irán a desaparecer, a perder, a dañar, no servirán para poderlos aportar. Segundo, pues en la gran mayoría, en un 99%, pues no habrá un testigo que se dé cuenta que ocurrió esta conducta punible contra la integridad y formación sexual de una persona. Tendría que estar debajo de la cama o alguna situación para que tenga conocimiento de esta situación. Lo mismo que los delitos del artículo 220 y subsiguientes que nos hablan de la injuria y la calumnia. Son también delitos que son un tanto difíciles de probar, no imposibles. Recuerden, doctores, que hoy la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto que existe dentro de la criminalística, existen ya situaciones de médicos forenses, existen de odontólogos, existe el ADN, existen muchas cosas que practica la criminalística para poder determinar la ocurrencia y la veracidad de ese hecho. Entonces, hoy en día ya no es tan imposible, ya se puede llevar a cabo esta situación. Mire que, señora. Perdón, digamos en caso en ese somero caso de que se llegase a comprobar, digamos, ahí cómo, o sea, cómo se podría, no sé, de cierta manera resarcir a la persona, digamos, cuando hay error por parte del Estado o algo así que meten a una persona presa, lo que hacen es demandar al Estado y el Estado indemniza, etcétera, etcétera. Pero digamos en ese caso que se llegara a probar, digamos ahí como, no sé, digamos por ejemplo, a la madre de la menor tendría que pagar alguna suma o alguna condena o algo así, o... De pronto, claro, doctores, acá por esa denuncia falsa, recuerden que eso está tipificado dentro de nuestra norma penal y también tiene un castigo por haber denunciado falsamente a una persona. Segundo, si se prueba que mediante esa denuncia se privó de la libertad a una persona que era inocente,
pues podrán solicitar la indemnización por ese tiempo que ha perdido dentro de la cárcel a la persona que hizo esa falsa denuncia. Y de igual manera al Estado, porque el ente acusador, que es la Fiscalía, no indagó, no investigó lo suficiente para poder determinar que realmente esa conducta punible se cometió o no se cometió. Entonces, por eso vuelvo y reitero, hoy en día ya existe la ciencia y la tecnología tan avanzada que se puede presentar estos casos y se puede determinar con certeza, con viabilidad, con seguridad de que esa conducta punible se cometió o no se cometió. Miren, a mí me gusta ver mucha programación de Estados Unidos. Allá recolectan, recopilan, embalan, rotulan todos los elementos materiales probatorios de evidencia física muy bien y hacen la cadena de custodia de los mismos, y 8, 10, 12 años después los utilizan para aplicarles ADN y poder determinar quién cometió la conducta punible. En los casos de homicidio, recogen, recopilan, localizan, embalan y hacen la cadena de custodia de estos elementos materiales probatorios de evidencia física, y que ya estos hechos sucedieron antes de llegar a nuestro medio, el ADN, hace 20 años, y todo eso se tienen bien conservados en los bancos de elementos materiales probatorios, y dependiendo del elemento material probatorio debe tener un especial cuidado, que sirvan inclusive para cuando ya surge el ADN como una forma para poder identificar estos fluidos corporales y a quién pertenecen. Entonces se puede tener eso hasta estos tiempos, y por eso se irá a determinar si la persona realmente cometió la conducta punible o no fue esa persona en el momento de hacer la comparación genética del ADN que estuvo en el lugar de los hechos, y compararla con los presuntos responsables que tenga la justicia. Entonces se hará ese cotejo genético y se irá a determinar inocencia o culpabilidad de esas personas. Y sí, claro, la persona que hoy en día denuncie o haga una denuncia falsa y se pruebe que lo hizo bajo la gravedad del juramento, o que por esa denuncia se modificó o se dio una decisión adversa y perjudicial, pues tendrá que pagar, ya sea indemnizando económicamente a la persona o ya sea jurídicamente. Bien. Doctor, una pregunta, me disculpa. Señor. Yo conocí un caso en que la persona se allanó en la imputación, pero para dictar el sentido del fallo, los jueces piden pruebas. Entonces la pregunta mía es ¿por qué? A ver, esa pregunta está muy bien, doctor José. Resulta que cuando una persona se allana a los cargos, acepta cargos, ahí el juez le dice que si lo hace consciente, voluntaria, que si no ha sido coaccionado, si no ha sido amenazado, si no ha sido, etcétera, etcétera, que si lo hace libre y voluntariamente en la audiencia de formulación de imputación. Si él dice que se acepta cargos, pues nos vamos de una vez, se obviarán las audiencias de acusación preparatoria y nos vamos de una vez a la audiencia de juicio. Allá el juez nuevamente le pregunta, doctores, que si el allanamiento, la aceptación de cargos que hizo en la audiencia de formulación de imputación lo hizo voluntariamente, que si no fue coaccionado, amenazado, ni él ni su familia, etcétera, etcétera. Vuelve a decir que sí. Después de ello, doctores, hay una audiencia que se llama audiencia de individualización de la pena y de la sentencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Acá vuelve y le dice que si realmente aceptó cargos de una forma voluntaria, Si por algún caso el juez conoce o él se retracta a eso, lo puede hacer en esta audiencia o en la de juicio, ¿cierto? O si alguna persona sabe que esta persona fue amenazada y por eso aceptó cargos en la imputación, entonces el juez podrá echar atrás esa situación porque no lo hizo consciente, voluntaria y fue coaccionado o amenazado. Eso sucedió con un chico de 22 años, doctores,
en un municipio cerca aquí yendo para Tunja, en Chocontá. Resulta que los asesores, los abogados que consiguió una mujer y un niño, creo que les indiqué a ustedes, le dijeron que aceptara cargos porque tenía esta rebaja del 50%, etcétera, lo convencieron. Y una persona que no conoce de las leyes, aún nosotros conociendo de las leyes, nos llega una notificación de un juzgado y nos asustamos, doctores, ¿qué será? Una persona de 22 años y que trabaja la agricultura y que le quitó la vida a otra persona casi de la misma edad. Entonces los abogados, uno confía en su abogado como uno confiara en el médico. Entonces los abogados le dijeron, acepte cargos que tiene hasta la mitad de la pena, bla, bla, es un beneficio por estudio. Pues el chico aceptó cargos en la formulación de imputación. Llegó a la audiencia de juicio oral y el juez le preguntó también, él dijo que sí, como los abogados le han comentado que aceptara cargos, aceptó cargos. Llegó al 447 del Código de Procedimiento Penal, que es la individualización de pena y sentencia, y el juez nuevamente le preguntó y toda esa situación, porque el chico después de haber cometido la conducta punible se presentó voluntariamente. Entonces le quedó como a esa juez como esa duda de que si lo hacía voluntario, que si no fue, y le quedó y le siguió preguntando, doctores, en la de juicio oral, y le volvió a preguntar en la audiencia de individualización de pena y sentencia del 447. Y nuevamente el muchacho dijo que sí, que sí, que sí, que sí. Todo pasó así, doctores. El juez es una persona imparcial que no puede aconsejar ni puede beneficiar a ninguna de las partes. El juez no tuvo nada más que hacer, pues después, no sé, consultó con un abogado y le dijo, hombre, ¿cómo así? Usted se puede retractar. Ojo, no habrá lugar a retractación porque ya lo hizo 3 veces de aceptar cargos. A no ser que haya sido amenazado, se compruebe o que haya vulnerado derechos fundamentales o lo que haya sido, se podrá retractar, pero es muy difícil de retractarse. Fuimos a conocer ese caso, muy amable la juez, nos compartió los videos, de todo, y dijo, no podemos hacer nada, doctor, aceptó cargo, ya no se puede hacer nada, no podemos retractarnos. Uno, ello. 2, los abogados, por eso les digo, debemos ser muy juiciosos, muy acuciosos para estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual ocurrieron los hechos. Resulta que esta persona, si hubiese podido invocar el numeral 6º o 7º del artículo 32 del Código Penal, que es la legítima defensa. Y todo eso no lo estudiaron los abogados, doctores, y metieron a un pelado de 22 años a 104 meses de privación de la libertad, pudiendo o teniendo todas estas situaciones o estas posibilidades que nos brinda la norma. Legítima defensa, ¿por qué, doctores? Hacía 2 años atrás, el occiso lo había amenazado y lo había sacado corriendo con un cuchillo a este muchacho durante unas 3 o 4 cuadras hasta que la persona que lo estaba persiguiendo se cansó. Esta persona, el occiso o el muerto, hacía 8 días de antes a la ocurrencia de los hechos, había recobrado la libertad por otras conductas punibles que había cometido. Y da la casualidad que el muchacho que le quitó la vida estaba en una tiendita departiendo, ahí tomándose unos tragos, porque eso fue el año pasado, como en octubre, o antes tal vez, y estaba con su novia. El que había salido había recobrado su libertad, ingresó a ese establecimiento y tan pronto lo vio que estaba ya sentado con su novia, desenfundó nuevamente un cuchillo, fue y le tiró una puñalada, él se esquivó y le pegó la puñalada en la pierna a la novia. El chico salió un poco corriendo como hasta la puerta y lo persiguió con esa arma después de haber herido a su novia, y él, pues por defenderse, sacó su arma también, un cuchillo, y le propinó 4 puñaladas al que lo estaba persiguiendo.
Ahí está en juego su vida, doctor, y si tenía antecedentes la otra persona que lo había agredido y que habían testigos de la primera agresión y habían testigos ahorita de la segunda agresión, inclusive hirió a su novia, donde no esquive, pues le hubiera infringido esa lesión con esa arma cortopunzante a esta persona y está en juego su vida. Miren, acá no habría de solicitar una legítima defensa, doctores. Claro que sí, doctores. Y no haberse allanado a cargos y haber luchado, haber trabajado, haber hecho todo lo posible por solicitar la legítima defensa. Señora. Es que me queda la duda en esa parte, digamos, al haber sido 4 puñaladas, ¿no podrían decir que se excedió? No, doctora, no, porque si una puñalada se la infringió en un brazo, otro en una pierna y solo una fue mortal, no, no se excedió. Además, en una situación, doctora, de miedo, porque está en riesgo su vida, pues uno actúa para poder defender uno su propia vida. Ahora se vicia cuando la persona ha hecho toda la ideación, preparación, ejecución de la conducta punible y le propine más de 6 o 7 u 8 puñaladas, como en un caso que le propinaron 40 puñaladas. Ahí sí se excede. Pero en este caso hay que mirar la circunstancia en la cual se encontraba esta persona. Le propinó 4 porque estaba en riesgo su vida y el otro también tenía un arma ahí, tuvo que defenderse de momento y tenía ese miedo, esa adrenalina y no se excedió. Ya se excede cuando sean más de 6, 7, 8 puntadas y que la persona ya esté en el piso y se le siga infringiendo puñaladas y eso, ahí sí se excedería y existiría la sevicia. Bueno. Doctor, una pregunta. Cuando se declara culpable, ¿hay opción de pedir una revisión a otra instancia, digamos, ante la corte o algo, o ya eso es Doctores, perdido? en este caso, por eso les digo, si se llega y se ha declarado culpable ante estas autoridades y ya ante la última audiencia, que es la ¿cómo es? Identificación e individualización de la pena, pues el juez entra a determinar que lo hace consciente y voluntariamente, a no ser que antes de ello, pues se vea que se vulneraron derechos fundamentales o alguna situación. Se entraría a averiguar y a mirar, pero doctores, eso, por ejemplo, en este caso, es una situación que no se garantiza y es una situación que vale muchísimo dinero en estos casos. Por ejemplo, en una revisión de esto, eso un abogado normalmente cobra entre 25 y 30 millones de pesos. Entonces, si la persona no tiene, pues, pero sí se puede llevar a cabo esta situación. Sí, Bien, digamos que doctor. alguien escuche lo que el profesor está diciendo, entonces dice, bueno, vamos a apoyar esto, vamos a buscar otra instancia, pienso yo, como hipotéticamente. Entonces... Claro, pero ojo, doctor, le indico que eso es, pues no imposible, pero sí es muy difícil de probar porque la persona supuestamente ya aceptó cargos y se le pregunta, ¿lo hizo bajo su voluntad? ¿Lo hizo? Eso ya lo que decimos. Por eso el abogado tiene que estar ahí pendiente y decirle, haga esto, haga lo otro, si le preguntan esto, diga esto, no acepte cargos, pero acá hubo deficiencia por parte de los abogados, doctor, y le cobraron creo que 18 millones de pesos, cumplieron los 18 millones, lo único que hicieron fue acepte cargos, que es un beneficio, doctores, eso no se puede hacer. Ojo, por eso es que la sociedad nos tiene a nosotros los abogados como en una situación negativa porque no cumplimos con el trabajo y siempre les he dicho a ustedes, hay que ser honestos, hay que ser responsables. Si vemos que podemos llevar a cabo esta defensa y logramos el objetivo de que quede en libertad la persona porque está inmersa dentro de algunos eximentes o ausencias de responsabilidad, lo debemos hacer. Pero no por recibir la plática, no acepte, chino, que eso es fresco, eso, así me contó que le han dicho, chino, acepte que eso, nada más son 8 años, 6 meses, es fresco, eso se pasan rápido y, no, doctores, eso no se puede hacer. Entonces, ahora, esto que de la retractación y toda esa situación, después eso es costoso, muy poca gente tiene para pagar un abogado y para que le haga una indagación acorde. Y si la persona no tiene ese dinero, pues ahí también empieza
a desistir de esa situación, ¿vale? Doctor, una Doctor, pregunta más. señora. Es que en el momento en que su merced estaba contando pues ese caso, pues el internet como que empezó a fluctuar. Entonces tenía una duda. Su merced decía que cuando el occiso hirió a la novia de la otra persona, él salió corriendo, ¿sí? Y que el otro lo persiguió. No, el que salió corriendo fue el novio de la novia herida, para que el otro no le asestara más puñaladas. Y el otro lo persiguió hasta la puerta, y en la puerta ya alcanzó a desenfundar su arma y fue cuando también reaccionó y atacó al que lo estaba persiguiendo. Eso fue lo que dije, claro. Bien, Y doctor, doctora una pregunta Emperatriz. más con respecto a otra, aprovechando, su merced este fin de semana habilitaría la plataforma para subir el Ay, escrito. sí, este fin de semana habilito plataforma porque ya terminamos nosotros el día lunes. Sí, Vale. este fin de semana habilito. Bien, entonces, el siguiente circunstancia, doctora Emperatriz, porque nos involucramos acá en el procedimiento penal y no hemos terminado con esas circunstancias. Bueno, 5. Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o alguno de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Entonces es cuando se aprovecha de estas situaciones y se agrede a algún miembro de la unidad familiar. Entonces acá lo que se viene a castigar es la transgresión al deber de respeto que debe existir o se debe dar dentro de las relaciones familiares, dentro de las relaciones de pareja, dentro de los integrantes de la familia o dentro de los integrantes de esa unidad familiar, ya sea porque existe también un vínculo matrimonial o no, o cualquiera de estas situaciones. Bien, siguiente, doctora Emperatriz. Listo. 6. Se produjere embarazo. Perfecto. Si este acceso carnal violento, mediante él se embaraza a la persona, pues se irá a castigar esta conducta punible porque es una persona protegida y se lleva a cabo utilizando la fuerza, la violencia contra esta persona y por estas relaciones queda la persona en estado de embarazo, se castigará. ¿Hay alguno otro, doctora? 7 dice, aparte subrayado condicionalmente exequible, numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008, el nuevo texto es el siguiente. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Nosotros hemos hablado que casi la gran mayoría de conductas punibles que se cometan contra estas clases de personas se agrava la conducta. Cuando se cometa la conducta punible contra un menor, contra un mayor o cuando se utilice esa condición de incapacidad que ya tienen o esa condición de inferioridad que ya tienen, entonces se viene a agravar la conducta punible. Por ejemplo, con un mayor, un adulto mayor, si se comete una conducta punible, recuerden que no tiene la capacidad de reaccionar y de poder repeler la agresión del victimario. Entonces, eso lo hace gravoso y por lo tanto es una circunstancia que agrava tanto la conducta como la pena. ¿Hay más, doctora? Sí, el último, el 8, dice, si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Pues esta situación es como una ventaja normalmente que se toman o que tienen estas personas por el hecho de poseer un arma y le permite imponer algunos modelos de comportamiento, acudiendo a estos mecanismos de violencia física, acudiendo a estos mecanismos de violencia psicológica o alguna otra situación que tenga esta persona que va a cometer esta conducta punible. Bien, doctores.
Con ello, doctores, hemos terminado. Permítame en un momentico porque... Ay, Dios. ¿Listos para la foto? Bien, doctores, con esto hemos finalizado nuestro módulo correspondiente a los delitos en particular o al derecho penal especial que está tipificado en nuestro libro segundo de la Ley 599. Espero que hayan adquirido algunos conocimientos de este módulo. Les agradezco a todos por asistir al módulo y les deseo de aquí en adelante muchos éxitos en su carrera y sobre todo en su vida profesional. De pronto nos veremos más adelante ya sea en consultorio jurídico, porque manejo el consultorio jurídico de la universidad en lo referente al derecho penal, y de pronto nos vemos ahí, o qué mejor que nos viéramos en los estrados judiciales como contraparte o alguna situación de ellas. Entonces, de verdad que muchas gracias, doctores. Ustedes fueron un grupo muy excelente. Felicitaciones. Y el día lunes el parcial, confiando en Dios, el día martes o a más tardar el miércoles, ya imparto o comparto o informo las notas a la doctora Dana para que ella le comunique y la socialice estas notas. En el evento de que haya alguna situación de corrección, le informan a ella para que ella me haga saber esta situación. Doctora Dana, quiero pedirle un gran favor. Primero que si me puede, porque mi celular se me dañó, se me borró todo lo que me había enviado, a ver si me puede enviar hasta el día o hasta la sesión número 20 la situación de las fallas. Recuerde que hay algunas sesiones donde pues no irán a colocar fallas porque no se llamó lista, únicamente las fallas de cuando tuvimos la oportunidad de llamar listas, y de la 1 hasta la 20, a ver si qué pena me puede colaborar con ese cuadrito hasta el final de la sesión del día lunes, que es la última. Pues me imagino que en esa sesión pues todo el mundo estará presente porque es el parcial, ninguno irá a faltar. Y gracias, doctora Ana, por toda su colaboración. Gracias, muchachos, por su colaboración, sus aportes. Aprendí mucho de ustedes y de verdad que nos estamos hablando. Cuídense mucho y nos vemos, doctores. Doctor, ¿al fin qué tiempo tiene el parcial? Yo les indico, no se preocupen, de pronto 1 hora o de pronto más. Yo miro sí, ahí. Por favor. Bueno. ¿Incluye toda la materia? Profe, muchas gracias por todo, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias, de verdad, por todo. Gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Cualquier cosa que necesiten de penal o de laboral, no duden en llamarme, no escribirme, ni con todo gusto miramos. Bueno. Excelente, muchas gracias, profesor. doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias por la profesor. paciencia también. Muchas gracias. Bueno, ¿El muy bien. material del examen es desde el segundo parcial hasta hoy o todo? No, más que todo estudien los temas de derecho penal general y algunos de los primeros temas que expliqué, porque no voy a incluirlo en las exposiciones porque, pues, si bien es cierto que estuvieron muy bien, también es cierto que en estas exposiciones algunos de nosotros, pues, no asistimos a las exposiciones y eso, pues, no generalizo, pero entonces para esto voy a tomar sobre todo los temas de derecho penal general y algunos temas que yo expliqué. Bueno. Muchísimas gracias, profe. Bueno, que por estén todo. muy bien, cuídense mucho, lean mucho. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Mil gracias. Gracias, mi doctor, por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, con todo gusto.